Bienvenidos al podcast del Laboratorio de Estudios Regionales de la Facultad de Comercio y Administración Victoria. Desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Dr. Francisco, la doctora Carla y el Dr. Luis, junto a expertos invitados, exploran las claves para entender y transformar nuestra realidad regional. Únete a nosotros en cada episodio mientras descubrimos los desafíos y las oportunidades de la economía para construir un futuro mejor. Comenzamos. Buenos días. Este podcast, el último podcast probablemente que estemos grabando de la primera temporada de los podcasts del Laboratorio de Estudios Regionales, tenemos el honor de recibir al doctor Adán Jacinto Flores, profesor investigador de la Facultad de Comercio y Administración Victoria. Es probablemente de los más jóvenes que hemos tenido aquí en el laboratorio y que es muy grato precisamente tenerlo hoy aquí para poder conversar sobre un tema que él ha estado trabajando en los últimos años. Probablemente no desde que se empezó como investigador, ha trabajado y ha aplicado técnicas que tienen que ver con análisis regional. Adán es doctor por la Facultad de Comercio y Administración Victoria, investigador del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del CONACYT, y es un destacado conocedor del tema de la economía y de las empresas, del sistema empresarial de Tamaulipas. Por eso hoy lo hemos invitado precisamente para que nos platique acerca de los beneficios, las ventajas, desventajas que tiene en particular la técnica de análisis Shift Share para la industria, las ventajas, las desventajas, la experiencia que ha tenido en la implementación de esa técnica, sobre todo orientado, y esto es muy importante, a los estudiantes de la carrera de economía que tenemos aquí en la Facultad de Comercio. Precisamente estamos muy interesados en que este podcast llegue a los estudiantes para que empiecen a conocer cómo y dónde y qué ventajas puede tener el análisis Shift para obtener información muy importante que puede servir sobre todo para los tomadores de decisiones sobre una industria, sobre el empleo en la industria, sobre el comportamiento regional, geográfico de una industria en particular. Estimado doctor Adán, empecemos, ¿no? Claro, primeramente buenas tardes y agradecerle a usted, doctor Francisco, la invitación a participar en este podcast de Laboratorio de Estudios Regionales. Muchas gracias por la invitación. Entonces, empecemos. Un poco, descríbenos tu experiencia en la implementación del análisis Shift para medir precisamente el comportamiento de la industria. ¿Qué importancia consideras que tiene y por qué, sobre todo, es importante que los estudiantes de economía, que aún siendo estudiantes, conozcan de esta técnica? Un poco tu experiencia. Claro. Conozco porque trabajamos Claro. juntos precisamente en un proyecto muy importante aquí en el estado, donde tú fuiste, que trabajaste y la implementaste precisamente, ¿no? Esta técnica es muy importante darle un poco más de difusión entre los alumnos sobre todo de economía, porque es una técnica descriptiva muy amigable y de una manera aparentemente sencilla nos permite realizar un diagnóstico. Nosotros antes de iniciar cualquier proyecto, empresa, idea, primero hay que tantear el terreno. Si utilizamos esta técnica descriptiva, análisis Shift-Share, nosotros podemos realizar un diagnóstico inicial. Esto es muy importante, sobre todo para los alumnos de economía. Nosotros a veces tenemos que respaldar una idea, respaldar un proyecto, algo que soporte nuestra propuesta de mejora. Entonces, como lo normal sería que estamos limitados de tiempo, nosotros podemos capitalizar la información secundaria para desarrollar esa técnica llamada análisis Shift-Share. Esta técnica de análisis Shift-Share se basa en el cambio o incremento-decremento de los empleos generados. El análisis Shift-Share se compone de tres componentes esenciales: el componente nacional, el componente industrial y el componente regional. La idea central de este análisis es determinar si el incremento o decremento regional es por la propia región o es un efecto derivado del efecto nacional y del efecto
industrial. Entonces, si los alumnos de economía están interesados en realizar un diagnóstico, esa técnica debería formar parte de su portafolio básico de herramientas. Muy interesante, Adam. Un poco cuéntanos ahorita, antes de ya profundizar en el tema de las ventajas y desventajas, Claro. tu experiencia de implementación del análisis Fisher en algunos proyectos, por ejemplo, en el proyecto del MANTE, el último proyecto lo implementaste para el estudio de la población empleada en el sector agrícola. Un poco, ¿cómo llegaste a Claro. esos proyectos, los resultados que obtuviste? La parte interesante del análisis Fisher es de que para realizar los cálculos se basa en los empleos. Esa es la variable necesaria, los empleos. Y como cada país es una de las variables que casi cualquier país les interesan la cantidad de empleos y sobre todo en qué industrias o sectores y subsectores están esos empleos, conseguir ese dato secundario no es tan difícil, tener esa variable. Lo interesante es cómo nosotros podemos trabajar esa variable, porque el dato frío de decremento-incremento, la verdad dice muy poco. Lo interesante es por qué se dio ese efecto, por qué pasamos de, por ejemplo, de 500 empleados a 1000 empleados o viceversa. Y antes de realizar un estudio a profundidad, nosotros con esta técnica podemos realizar un diagnóstico inicial. Por ejemplo, en el proyecto MANTE hicimos un contraste entre los datos del Censo Económico 2009 contra el Censo Económico 2004 y al contrastar la información de ambos censos diagnosticamos que en base a esta técnica descriptiva el incremento de la región MANTE fue más que nada derivado de un efecto nacional, vaya. Entonces, en aquel momento, el crecimiento del empleo a nivel de la región del MANTE fue derivado de un efecto nacional y no de un efecto regional, ¿no? Esto fue muy, muy importante debido a que pudimos identificar cómo los cambios en el empleo en particular, porque he conocido que el Chiche se puede también aplicar al análisis de la producción o el valor agregado. En aquel momento tomamos el dato del empleo y contrastamos o comparamos sectores. Por ejemplo, en el caso particular del MANTE es una región eminentemente agrícola, en más de un 90%. Eso es lo que es el valor agregado censal bruto de la región. Por eso fue que el doctor Adam se concentró en análisis del trabajo empleado en el sector agrícola en particular y determinó precisamente con análisis Fisher a qué se debió o a qué se debieron los cambios, cuál fue el factor determinante, o sea, cuál fue el componente determinante para estimar el cambio que se había dado en el empleo en la región MANTE de un censo, ¿no? Datos de un censo comparados con otro, ¿no? Efectivamente. Es que lo interesante de esto nuevamente no es quedarnos con el número frío, una simple diferencia de 500 a 1000 o 1000 a 2000. Lo interesante es con esta herramienta es los porqués. De hecho, una de las ventajas de este análisis es que su comprobación es muy sencilla, porque para comprobar si el resultado es correcto, tienes que sumar el componente nacional, el componente industrial y el componente regional, y la sumatoria de esos tres componentes te tiene que dar esa diferencia de empleos, ya sea a favor o en contra. Por ejemplo, si Censo Económico 2004, 500 empleos. Censo Económico 2009, 200 empleos. Uno diría, pues bueno, hay una disminución de 300 empleados. Pero si nosotros nos vamos al análisis Fisher, podría decir, el componente nacional tiene menos 1000 empleados. El componente industrial tiene menos 1000 empleados. Y el componente regional tiene 2300 empleados. Entonces, a 2300, que es el componente regional, le restamos 1000 del nacional, le restamos 1000 del industrial, nos queda la diferencia de 300. Es decir, que el componente regional disminuyó el impacto negativo del componente nacional y del componente industrial. Muy bien, doctor. Recientemente has terminado un trabajo con la doctora Sheila sobre el cambio en el empleo en el sector agrícola del Estado, ¿no? Y has utilizado también la técnica de Fisher. Un poco, relátanos qué cosa fue lo que han hecho aquí, ¿no? Básicamente es aprovechar nuevamente la información secundaria disponible para capitalizarlo en esta técnica descriptiva de manera aparentemente o relativamente fácil
fácil, vaya, relativamente fácil, nosotros aprovechamos esta técnica para desglosar en un componente nacional, en un componente industrial y en un componente regional los incrementos o decrementos de los empleos. Y en este caso lo hicieron a nivel del sector del Estado, ¿no? Sí. Sería el sector agrícola, en particular, todo el empleo que está ocupado en el sector agrícola, y lo utilizaron varios censos, ¿no? Sí, bueno, en ese caso fueron los censos disponibles del 2004 y 2009. ¿Y qué ha ocurrido en el empleo agrícola, Adam, por favor? Bueno, efecto positivo del componente nacional y del componente industrial que de cierta medida ayuda a reducir el efecto negativo del componente regional. Y en particular, que es la técnica que la aplicaste al sector agrícola, ¿cómo hiciste aquí para descomponer en sus tres componentes, A no? ver, lo que pasa es que para realizar esta técnica se utiliza, bueno, una fórmula donde básicamente lo que nos dice es de que qué tanto el impacto nacional y el impacto industrial se refleja en el componente regional. Entonces, al aplicar la ecuación de análisis Chicher, el resultado son tres componentes, el Sí. nacional, el industrial y el regional, vaya. Entonces, ¿qué nos dice el componente nacional? ¿Cuántos empleos se generaron o se perdieron por el efecto nacional? ¿Qué nos dice el componente industrial? ¿Cuántos empleos se ganaron o se perdieron en base al efecto industrial? Y el tercer componente, que es el componente regional, exactamente lo mismo. ¿Cuántos empleos se ganaron o se perdieron en base al componente regional? Entonces, la sumatoria de los tres componentes nos tiene que dar como resultado ese incremento o decremento de los empleos. Es decir, por ejemplo, como fue en mi tesis doctoral, el sector eléctrico electrónico. Si yo tomo el dato censo 2004, ¿cuántos empleos tiene el sector eléctrico electrónico en Tamaulipas? Por ejemplo, 10,000 empleados. Ok, 10,000. ¿Cuántos empleos tiene el sector eléctrico electrónico en Tamaulipas en el 2009? Vamos a suponer 20,000. ¿Cuál es la diferencia? Un incremento de 10,000. Y uno podría pensar, pues bueno, excelente, positivo. Pasamos de 10,000 a 20,000. Se generaron 10,000 nuevos empleos o fuerza laboral. Pero lo que nos invita ese análisis, es decir, espérame, ¿por qué fue ese incremento de 10,000? ¿Fue más por un efecto nacional? ¿Fue por un efecto industrial o fue por un efecto regional? Entonces, ese incremento de 10,000 se comprueba con la sumatoria de esos tres componentes. Muy bien, excelente explicación. En el caso del sector eléctrico electrónico, lo hiciste para tu tesis. ¿Puedes un poco, a lo mejor, recordar cuál fue el resultado que obtuviste en aquel momento? ¿De cuál fue el componente más fuerte que afectó el cambio No. en el empleo en el sector eléctrico Sí. electrónico? Buena pregunta. El dato nuevamente exacto no lo recuerdo. En el caso del sector eléctrico electrónico, que se compararon censos 2004 contra resultados censos 2009, a nivel Tamaulipas, el componente regional fue el que tuvo el resultado más positivo. Es decir, de los tres componentes, el que más contribuyó a los nuevos empleados fue el componente regional. Entonces, ¿qué interpretación le podríamos dar en este diagnóstico inicial? Que a nivel regional, Tamaulipas aportó las características necesarias para la creación de nuevos empleos. Es decir, el gobierno de ese entonces o la política de ese entonces o los tomadores de decisiones de ese entonces aprovecharon las particularidades de Tamaulipas para mejorar o crear nuevos empleos en el sector eléctrico electrónico. Un comentario nada más. Es muy importante comentar ¿cuál es la principal limitación? Además de que es una técnica descriptiva y que se basa en información secundaria, es importante señalar que una de las principales críticas a esta técnica es que el diagnóstico o resultado cambia según cuál sea tu dato inicial y cuál sea tu dato final. Es muy importante señalar esto. Una cosa es el resultado 2004 contra 2009 y otra cosa, por ejemplo, sería el resultado 2009 contra 2014. Entonces, esa técnica descriptiva, su limitación es que el resultado cambia según cuál sea tu dato inicial y cuál sea tu dato final. Pero para reducir
esta limitación, ¿cuál es la sugerencia que nos hacen los investigadores? Haz una comparación entre diferentes puntos en el tiempo. Por ejemplo, tenemos datos 2004, datos 2009 y datos 2014. ¿Qué te dicen los investigadores? Haz un cruce de esos tres puntos de referencia. Por ejemplo, haz el cruce 2004, 2009, 2009, 2014 y finalmente de 2004 hasta 2014. Entonces ya tienes estas referencias, con lo cual tu diagnóstico está más completo, porque estás reduciendo la limitación de solamente tengo un punto inicial y un punto final. Excelente, nos recordaste tu tesis doctoral, que en particular que ahí realizaste también un análisis de este tipo, ¿no? Sí. Creo que hemos en este breve tiempo precisamente Claro. introducido este tema para motivar a los estudiantes de economía para que comiencen a trabajar estas técnicas de análisis descriptivo y complementen otros análisis más complejos que son parte de la formación de la economía. Por último, ¿qué importancia tiene para una estrategia regional de desarrollo este análisis? Es muy importante el diagnóstico inicial, sobre todo desde el punto de vista estratégico. Como usted bien mencionó en mi tesis doctoral, además de usar el análisis Schiff y otras técnicas, también se utilizó el coeficiente de localización. ¿Qué es lo que sucede con la localización? Que es una decisión muy difícil de cambiar. Viene la empresa, viene el proyecto, viene la inversión, decide instalarse en cierto lugar y más vale que el diagnóstico inicial esté bien, porque cambiarte de lugar la mayoría de las veces son costos prohibitivos. Entonces, antes de voy a instalarme, desde el punto de vista de negocios, empresa, estratégico, vaya, lo ideal es hacer un diagnóstico inicial. Con esta técnica descriptiva, de manera ágil, puedes tener esos primeros datos. Y esto es muy importante, sobre todo, es importante para todo el mundo, pero yo creo que es más importante para todo el alumnado. A veces se nos olvida que esta herramienta no es nada más para pasar una materia. Yo tomo esta herramienta, tomo esta técnica y capitalizar la información secundaria. Yo tomo estos datos y los transformo en un diagnóstico inicial que va a ayudar a los tomadores de decisiones a saber de manera nuevamente inicial cómo está compuesta la región. Porque, ojo, aquí puede suceder el caso opuesto, de que tal vez en el papel haya muchos nuevos empleos, una gran generación de nuevos empleos, todo el mundo se quiere colgar la medalla de los nuevos empleos, pero tal vez esos empleos no fue por la región, tal vez esos empleos fueron a partir de un efecto positivo nacional, seguido de un efecto positivo industrial. Qué importante es esto último que consideras para la estrategia regional de desarrollo, ¿no? Particularmente en un estado específico como puede ser Tamaulipas, que necesita de una estrategia de desarrollo regional para remontar a lo que he llamado el estancamiento prolongado de la economía del estado. Es decir, un estancamiento de más de 2 décadas donde la economía no crece más de un 2% anual, promedio por ciento anual. Entonces, precisamente un análisis de ese tipo podríamos ubicarlo, definir, identificar dónde están los efectos o esa ausencia de efectos para tomar decisiones de política de desarrollo regional, ¿no? Me parece que estamos llegando al final. Solamente quiero hacer un resumen un poco de lo que has planteado de forma tan interesante, Adam. Por ejemplo, decía, el rol del Chief Chair puede servir para identificar sectores económicos que están creciendo más rápidos que otros en una región determinada, ¿no? Y comparada con el desempeño nacional y estatal. Esto nos permite conocer cuáles son los sectores candidatos naturales para recibir el apoyo adicional del gobierno como incentivos fiscales, insistir en una capacitación, por ejemplo, que estamos viendo en la industria del mezcal, ¿no? Necesita inversión en infraestructura, necesita capacitación. Es decir, la estrategia regional debe ir orientada entonces a fomentar los sectores con un cambio positivo, con ventajas locales, o reforzar también aquellos sectores con componente de mezcla industrial, ya que tienen un potencial de crecimiento estructural. Diversificar la economía a los sectores que son más vulnerables o están en declive, diversificar hacia aquellos sectores que precisamente tienen el potencial de crecimiento que otros no tienen, ¿no? Eso lo hemos hecho para el Estado, lo has hecho tú
en tu tesis. Ujú. Lo hicimos en varios proyectos de investigación Claro. que participamos conjuntamente, Sí, ¿no? uno de los primeros fue el de Mante. El de Mante, después el del altiplano, después en el sector eléctrico electrónico, tan importante tu tesis para dar señales, información, ¿no? Acerca de que hay que priorizar las Mm. inversiones en determinada infraestructura, en programas que, por ejemplo, de capacitación en función de los sectores con mayor impacto local, ¿no? Ujú. Hay otro parte importante que está relacionado, que es que el análisis Share complementa a otros análisis, como puede Claro. ser el análisis de la matriz insumo-producto Sí. que se hizo en otro caso, ¿no? Identificar sectores que pueden servir de nodos, ¿no? De Sí. desarrollo para fortalecer las cadenas productivas locales o regionales, ¿no? Efectivamente, va a ser muy difícil, por no decir imposible, que una sola técnica te diga la película completa. Por eso, una técnica se debe de complementar con otras técnicas para hacer un mejor diagnóstico. Muy bien. Entonces, terminando, esta herramienta permite una evaluación para monitorear si Ujú. las políticas están mejorando Claro. el desempeño de la región, ¿no? Sí. Entonces, muchísimas gracias No, a usted por la invitación. por estar aquí. Muchísimas gracias. Te felicito por el nuevo año y espero que sigamos colaborando en el laboratorio en el próximo periodo. Muchísimas gracias. Sí, gracias por la invitación nuevamente.